Bienvenidas mujeres y bendiciones a todas. Esta es una pequeña reflexión de una serie diseñada única y específicamente para las mujeres. Soy de la Iglesia de Cristo y esta serie nació de haber visto muy pocos recursos ni confiables ni muy disponibles para la mujer cristiana de hoy. Hay muchos temas importantes que dentro de la iglesia o no se explican correctamente o sencillamente que no se mencionan. Entonces es nuestro deseo suplir esta falta por medio de esta serie. Ahora bien, el tema de hoy es: no es posible ser cristiano y ser racista. Y en este tema hoy quisiera ver dos puntos sobre el ser racista. Primero, quiero hablar en breve sobre la sociedad, de cómo es este problema. Y segundo, quisiera ver este problema desde un punto de vista bíblico. Bueno, empecemos con la sociedad. Yo no creo que haya ninguna persona con sentido común que vaya a decir que, ay, no, este no es ningún problema, que uno se está exagerando si dice que es un problema general. El racismo es algo que cualquier raza en el mundo puede experimentar y muchas veces se habla más que nada sobre los afroamericanos. Sin embargo, es muy importante notar que no son únicamente los afroamericanos que padecen del racismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay pero mucho racismo que se ve en cuanto a los latinos. Hay muchos norteamericanos que tienen sus prejuicios contra los latinos, que no les gusta que haya tantos en los Estados Unidos, que no les gusta que estén trabajando ahí, sea legal o no. Entonces, se puede ver que no son únicamente los afroamericanos. Hay prejuicios contra los latinos, hay prejuicios contra los asiáticos. Y otro ejemplo, en Costa Rica hay mucho prejuicio, hay mucho racismo en cuanto a los nicaragüenses. Y bueno, uno puede ir ahí en Google y buscar las noticias, ver videos, leer artículos, y hay demasiados casos en que una situación se puso muy rápidamente bastante fea y fue sencillamente por racismo, que a una persona no le gusta el color de piel de otra persona, que no le gusta su cultura, qué sé yo, que por alguna razón, sinceramente ni racional, ni muy cristiana, una persona buscó hacer mal, hacer lo malo contra otra persona por el racismo. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que dice la Biblia. Y en la Biblia yo estoy convencida que en ningún momento ni Dios ni la Biblia aprueban el racismo. Primero, hay muchas personas que han estudiado a fondo la Biblia y, por ejemplo, en el principio del Antiguo Testamento, donde se habla de Moisés, algunas personas creen que tal vez la esposa de Moisés era de otra raza, que tenía otro color de piel. Si uno se mete a leer lo que escribió Salomón, ese es otro ejemplo, porque en el libro de Cantares suena mucho como que había una mujer negra o media negra que era la esposa de él. Viendo al Nuevo Testamento, vamos a ver el libro de Santiago para ver un versículo
unos versículos sobre el prejuicio. Vamos a leer del libro de Santiago, capítulo 2, empezando en versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y ahora vamos a ver el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora bien, entonces, aquí se está aplicando la idea de que no debemos tener algún prejuicio en cuanto a los ricos y los pobres. Sin embargo, este concepto, este principio, se puede aplicar al asunto del racismo, porque sinceramente es lo mismo, estamos juzgando, estamos demostrando alguna parcialidad, alguna preferencia hacia ciertas personas por cómo se ven, por cómo son, y contra otras personas estamos demostrando algún prejuicio que consideramos que dichas personas son inferiores, que no merecen nuestra atención, etc. Entonces, realmente si uno considera la implicación de estos versículos, se ve que no tan solo se podría aplicar a un caso de una persona rica y una persona pobre, sino también se podría hablar en cuanto a las razas, o sea, uno podría demostrar alguna excepción de personas con afroamericanos, con latinos, con europeos, con asiáticos, lo que sea. Podría ser cualquier raza. Y en este caso, este versículo, versículo 9, dice bastante claramente, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, aquí tenemos una condenación de dicha actitud de prejuicio contra otras personas y contra el mostrar alguna parcialidad hacia otras personas. Otro versículo que deberíamos considerar es el versículo que se conoce como la regla de oro. Y este versículo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo contiene unas palabras de Jesucristo mismo. Y aquí Él nos dice que lo que debemos hacer es tratar a las personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. O sea, en este caso, yo no creo que haya ninguna persona que vaya a decir que sí, que quiere que la gente la trate con prejuicios, con racismo en su corazón, etc. Y para ir concluyendo, quisiera también ver unos pocos versículos en Primera de Juan. En el libro Primera de Juan se habla mucho sobre el amor, sobre vivir la vida cristiana en Dios, cómo debemos estar en la luz, etc.
y encontramos unos versículos muy claves en capítulo 2, versículos 9 al 10. Son los que voy a leer. Empezando con el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora bien, muchas veces las personas que tienen racismo en su corazón, que tienen sus prejuicios contra ciertas razas, esas personas son personas llenas de odio. Y aquí nos dice en capítulo 2 que debemos amar a nuestros hermanos, que si odiamos a nuestros hermanos, que estamos mal. Ahora vamos a brincar al capítulo 4, aún en 1 de Juan, y vamos a ver versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí también es bastante claro que debemos tener amor hacia las demás personas. Y si subimos al versículo 7 del mismo capítulo, aquí dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esos son versículos 7 y 8. Ahora bien, unas personas tal vez podrían decir, bueno, pero se habla mucho sobre los hermanos, entonces con tal de que yo ame a los cristianos no hay ningún problema. No, en ningún momento la Biblia dice que solo debemos amar a los cristianos, más bien en los versículos 7 y 8 está hablando muy generalmente sobre el amar a las demás personas. Y Jesucristo mismo en algún momento le dijo a los discípulos que el mundo reconocería a sus discípulos por su amor. Entonces, si algunas personas quieren decir que, bueno, si nos amamos entre nosotros, los cristianos, no hay ningún problema, esa es una idea bastante equivocada, porque Jesucristo, Dios, nos dicen que, hablando generalmente, que debemos tener un amor hacia toda la humanidad. Entonces, eso quiere decir que si realmente amamos a todas las personas, no vamos a tener racismo, no vamos a tener algún prejuicio contra las demás personas. Bueno, para recapitular, hoy hablamos sobre cómo el racismo es un gran problema general en la sociedad que puede afectar a cualquier raza. Y también hablamos un poco sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son ejemplos de, digamos, no tener racismo? Y vimos unos versículos que si los consideramos muy seriamente, que vamos a ver que está mal tener prejuicios contra ciertas razas y que no es posible realmente ser un cristiano, ser una cristiana y ser racista. Muchísimas gracias por venir hoy para escuchar esta pequeña reflexión y las esperamos para la próxima.
Que Dios las bendiga mucho.